buenas noches para todos y todas. Continuando con nuestro ciclo de charlas de este curso de formación política, tenemos hoy el agrado de tener a un compañero de una gran dirigente del partido y bueno, nos va a hablar sin lugar a dudas de una persona no solamente importante para nosotros, sino para todo el Uruguay, de nuestro fundador y de un gran caudillo y un gran héroe de esta patria. Como dijera este gran historiador Lincoln Maestey Casa, tantas veces vilipendiado por la ignorancia y la estupidez de algunos, le faltó decir, porque la verdad que Rivera ha sido un baluarte para todo nuestro país. Tenemos aquí a un gran dirigente, como decía, del partido, que arrancó su militancia política en la época de la dictadura, en el año 80, que luego llegó a ser senador con su corriente valiente independiente, en el año 1985, donde además logró 2 diputados por Montevideo. No solamente es político, también es periodista, director de la revista Postdata, que en la década de los 90 tuviera suceso, hablando de temas muy importantes. Y bueno, lo de Manuel viene de familia, ¿verdad? Como no recordar a su padre, al gran Maneco, que también fuese un descendiente no muy lejano, no sé si muy lejano, de Flores. Y bueno, también pasó a otra generación, ya que su hija en la administración pasada de Montevideo se va a seguir. Así que bueno, para mí es un gusto presentar a Manuel Flores Silva. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a Uruguay Jóvenes por la invitación, a felicitarlos por este curso. Me parece que toma el partido un buen rumbo cuando empiezan a pasar estas cosas. Hacía 20 años que no pasaban estas cosas. Del sector Uruguay es Posible me invitaron también a dar una charla sobre el río Vallaverde. Y el partido va a empezar a hacer surgir los cursos de formación política, formación histórica, formación económica, y ustedes han sido los precursores y corresponde en principio felicitarlos. El tema de Rivera es un tema básico para entender la nacionalidad uruguaya, cómo se armó el país, cómo se armó el país del éxito, porque fuimos un país de éxito, y el ataque y la denigración de Rivera es una parte de la explicación del país, del fracaso, me refiero al fracaso de sus productos espirituales. El país en la década del 60 produjo guerrilla, en la década del 70 produjo militares, y eso se debe a fenómenos que pasan en la cultura histórica, en la cultura política, y que son bien importantes. De algún modo hay que entender la vida del país como una competencia entre proyectos. Había un proyecto artiguista enfrentado a un proyecto bonaerense. A eso le sucedió un proyecto riverista y enfrentado a un proyecto básicamente rosista, de vuelta a Buenos Aires contra las provincias de otro modo. Valle fue una operación intelectual que estaba en competencia con otra operación. Era la operación republicana liberal contra la operación liberal y conservadora. Cuando yo tenía la edad de algunos de ustedes, el país vivió el triunfo de una operación
intelectual y política. Se unió el marxismo en una lectura bastante pobre en Uruguay, un marxismo mucho más materialista que dialéctico, que tendía a explicar todo lo que pasó en la historia en función de intereses económicos poco menos que conspirativos. No es que el Uruguay fuese un país sin que se debatieran ideas, sino que la defensa multinivel de un negocio de aduanas con los brasileños o con los ingleses, Valle era un reformista que en realidad aceptaba el capitalismo y en fin, toda esa lectura se unió un materialismo mucho más, perdón, un marxismo mucho más materialista que dialéctico, se unió al revisionismo histórico. El revisionismo histórico es una corriente de mirar la historia que sostiene que aparentemente que va a ir a los documentos y a las fuentes y al releer la historia de verdad. Los aportes documentales del revisionismo histórico han sido muy pocos, yo diría que casi nulos. Pero el revisionismo histórico nace en Paraguay para explicar a Francisco Solano López, se extiende a Argentina para explicar a Rosa, y lo que hace es leer toda la historia de la región, levantando a los antiliberales, a los intolerantes, a los dictadores, y repudiando, menoscabando y criticando a los liberales. Entonces, dentro de ese marco es que tenemos que ver el tema de Rivera. Reivindicar a Rivera, o reivindicar al liberalismo que dio origen a la nación, es una batalla del presente, es lo que quiero decir. Cuando nosotros discutimos sobre Rivera, o sobre la Triple Alianza, o sobre Valle, no estamos discutiendo sobre el pasado. Estamos enfrentando una operación intelectual presente que tenemos que derrotar los republicanos liberales, porque hay toda una construcción metódica anticolorada que arranca con cosas algunas que vamos a ver hoy. Somos los tipos que matamos a los indios, que nos entregamos a los portugueses, que luego nos entregamos a los ingleses, que luego invadimos el Paraguay, que es una nación pujante, y que luego, bueno, la película anticolorada termina en Caballo. Cuando uno va a hacer el estudio histórico, es exactamente al revés. Es que nuestra escuela no ha construido argumentalmente la contestación a toda esta escuela hegemónica o dominante, entre otras cosas porque el partido siempre no, en los últimos 50 años valoró mucho más la acción de gobierno que la reflexión. No era así en la época de Don Pepe. Don Pepe tenía en el diario El Día, todos los días, media página, era un sábana grande, mucho más grande que lo que es el país hoy, pero mucho más grande, media página de historia. Cuando murió Don Pepe, se armó el suplemento sepia del día, que fue un suplemento bien importante. Había todos los días, perdón, todas las semanas, para la semana, en todos sus ejemplares había artículos históricos. Hay allí, por ejemplo, publicado por Fernando de Saldaña, más de 1000 artículos, y por historiadores liberales. Entonces, en la construcción del país del éxito, nosotros le dimos una gran importancia histórica. Valle se reclamaba en el día permanentemente, decía el Partido Colorado, de Rivera, de la defensa de Montevideo y de Flores. Ese era el eslogan, el estribillo que con Don Pepe una y otra vez en el diario del día presentaba. Vistas así las cosas, Artigas es el fundador de la nación. ¿Por qué? Porque su idea de autonomía de la banda militar, caló tan hondo, como decía la institución del año 13, que nunca la capital de la Confederación sea Buenos Aires. Nosotros incluso no estuvimos en el Congreso de Guzmán, que construyó de algún modo de no hicimos eso. Teníamos, incluso Artigas esto lo
la idea de federación y confederación tenía dudas al punto que le dio el nombre en el año 1815 a uno de los barcos a los que le daban licencia le dio el nombre de República del Uruguay. La autonomía que nace en el éxodo no es contra los españoles, es contra los argentinos. El éxodo eran 5.000 personas, además del ejército. Fue, digamos, una parte de un porcentaje importante de la población. Ya había una identidad de la provincia que no encontró otro acomodo, vamos a ver, que la independencia. La independencia, dicen los revisionistas, es un invento de los británicos, cuando en realidad, como veremos, de lo que se trata es de básicamente de reconocer un hecho, que es que los orientales no pasaban, no querían integrar sus pecados a la provincia, no querían ser unidas, no querían ser brasileños, y entonces aquí está el asunto. Entonces, el plan de la charla es un relato cronológico breve, en el cual me detendré en diferentes puntos. Rivera era portugués. El tema de la rendición de Rivera de marzo de 1820, todo el tema de la campaña de las misiones de 1878 que dio lugar a la independencia nacional. Salsipuedes, el tema indígena, y el proyecto central del riverismo del Estado, que fue la quinta alianza que fue derrotada el 6 de diciembre de 1842, que era el plan reaccionario de Rivera. Luego de pasar estos puntos, me ocuparé brevemente de algunos rasgos de la personalidad de Rivera y alguna anotación sobre cómo se ha armado la historiografía del año iniciante de Rivera. Porque, planteados estos asuntos, si logramos echar algo de luz, vamos a tener la argumentación contra quienes hoy denigran a Rivera. Artigas decía es el fundador de la nación. Rivera, como vamos a ver hoy, es el fundador del Estado y va a llegar a ser el fundador de la República en el sentido del sistema de regulaciones legales e institucionales que garanticen los derechos de los ciudadanos, la responsabilidad de los ciudadanos, pero que distribuyan el poder, que tiende per se o sí mismo a acrecentarse permanentemente. Quisiera mencionar, antes de ir al tema, dos frases de intelectuales importantes sobre Rivera. De todos los caudillos del Río de la Plata, contando lo mismo los que le precedieron que los que vinieron después de él, Rivera fue el más humano, quizás en gran parte porque fue el más inteligente. José Enrique Rojas. Y luego, Rivera era el caudillo de las instituciones, de las intuiciones geniales y el perdón caballero. Ven que ambas dos se refieren a la capacidad humana de Rivera, que fue un hombre signado por la búsqueda de la paz y el perdón permanente a sus adversarios. Sus adversarios, por el contrario, tenían una política totalmente diferente. Por ejemplo, en el año 39 se dio el triunfo militar más importante, tal vez, de Rivera, que fue la batalla de Cagancha. Esa batalla desapareció por 12 o 13 años de la vida política lavallera, porque
dejó y terminó ultimando a las carretas sanitarias, médicas, por el contrario, Lavalleja perdonó a todos. Y eso pasó muchas veces. En cambio, el error grande que se da, que Piedra Rivera, 4 años después, cae a los 200 presos, de Uribe y ellos son los 800 terciados, unos fusilados, otros degollados y otros desollados, todos muertos. O en India Muerta, en el año 46, pasa exactamente lo mismo. Hay una matanza que hasta ahora en India Muerta en Rocha, si los cargo un poquito, saca cosa mixta. Veamos los datos cronológicos para ubicar primero al personaje. Bien la insurrección, 1811, principio de 1811, Lavalleja insurrecciona en el de Minas, Manuel Francisco Artigas, hermano de Artigas, insurrecciona en Maldonado de Santiago, Tomás Jesús Zúñiga Canelones, Joaquín Suárez de Santa Lucía, Fernando Rodríguez Pantanoso, aquí cerca de Montevideo, y Félix Rivera, el hermano Rivera Durán. El 20 de abril, es decir, unas semanas antes de la primera batalla, el 18 de mayo, la batalla de las Piedras, se da un primer enfrentamiento en Colla, Colonia. Y allí viene el primer golpe para la familia Rivera. Muere Félix Rivera. Y en consecuencia, Fructuoso, el segundo, queda a cargo de la gente de Durán, que había traído Félix, por la muerte de su hermano. Esta insurrección determina también que los españoles aprisionen a Pablo Perafán de la Ribera, el padre de Rivera. Era el hombre más rico del Uruguay. Pasa 3 años preso, 3 veces se le conmuta el día antes la pena de la horca. O sea que Rivera era un hombre que tenía el dolor, el costo, el dolor de la guerra muy cerca. Puso los primeros muertos y los primeros presos en su familia. Tenía 280.000 hectáreas con Pablo Perafán y tenía quintas a todo alrededor de Montevideo. Rivera vende hasta lo último y con eso va financiando al Ejército Nacional, que en algún momento, como vamos a ver, no tenía nada. Es un ejemplo de cómo una idea construye una materia, una realidad, porque él pelea muchas veces sin nada, como propio Artigas, que aquello de los perros y marrones. En Las Piedras, Fructuoso Rivera, que tenía 20 años, sin la edad de alguno de ustedes, es ascendido a capitán por su comportamiento. Al año siguiente, su jefe directo, Eusebio Valdenegro, se pasa a los porteños, tentado por Zarratea, y Artigas se le ofrece a Rivera permanece fiel naturalmente, y Artigas le ordena robar la caballada de los porteños que estaban sitiando Montevideo. Cosa que Rivera hace, y eso supone la caída de Zarratea. Lo deja sin caballada, cosa que hará luego con los brasileros en 1825 en la batalla de Rincón. Ahí es ascendido a mayor, o sea que sus ascensos eran en mérito al valor personal. En el año 15 teníamos a los porteños sitiando Montevideo, nosotros retirados, Montevideo cae,
entran los porteños y se da la batalla entre los porteños y nosotros, el 10 de enero de 1815, la batalla de Guayana. Rivera designa designa a Rivera para llevar a cabo esa batalla. El ejército porteño estaba comandado por un gran oficial, por Manuel Dorrego, después amigo de Rivera. Y en esa batalla Rivera gana, se logra, como Montevideo entonces se entrega a los orientales, y ahí empieza tal vez uno de los capítulos de la leyenda de la capacidad inventiva de Rivera. Los porteños estaban en un ejército de línea, uniformado, como es un ejército regularmente, y Rivera da una orden. Da la orden de que todos los hombres se desnuden. Y los orientales ganamos esta batalla, como se decía en aquella época, sin usarlo en plural, en pelota. Es decir, los argentinos vieron a 1000 jinetes que venían desnudos a los gritos y quedaron paralizados un buen rato, lo suficiente como para ser derrotados. Probablemente esto tenga que ver con un efecto que conocía Rivera, que era la lucha contra los indios. Les generó un pánico indígena a los porteños. Lo cierto es que su segundo jefe era Lavalleja. Eran dos chiquilines, ¿no? Que llegaron a esa batalla con 25 años. Hay una carta que traje, yo traje mucho material, no voy a poder leerlo, pero donde en un momento Lavalleja le pide amistad a Rivera. Hay cartas de pedido amistad a uno a otro en diferentes momentos, y le dice: recuerdo usted en el año 15 cuando lloró en mi hombro, dice Lavalleja a Rivera, en Areluguá. En Areluguá estaba, que era un campo de artigas, ¿no? Estaba el ejército nacional, es decir, unos chiquilines con una gran responsabilidad, y ante la batalla estaban en los sentimientos. Ahí es coronel. Entra a Montevideo la gente de Artigas, el primer gobierno de Montevideo bastante malo, Fernando Torres, no funciona. El Torres es un hombre de coraje, que es mucho en la vida tener coraje, pero era todo lo que tenía Torres. Entonces, incluso a mí me ha parecido muy raro que se denomine, como se ha denominado ahora, un centro de pensamiento Fernando Torres, porque el hombre tuvo algunos méritos, ¿no? No es de pensar. Entonces, además fue relevado y desapareció en la noche. ¿Y a quién ponen de comandante de armas Montevideo? ¿A quién manda a Rivera? Al año siguiente invaden los portugueses. En el año 18, primero Rivera está a cargo del ala sur del ejército, la que tiene que enfrentar directamente a los portugueses, a la guerrilla, y en el año 18 es nombrado jefe del ejército oriental por Rivera. Es decir, no había nadie más distinguido que él en el servicio de la vida. Aquí en el año 17 pasan dos cosas importantes. Una es que Manuel Oribe y Rufino Bauzá desertan de la guerra. Escriben un panfleto en que denigran a Artigas, pasan con 500 hombres y varios cañones, entran a Montevideo del Ecor y son embarcados para Buenos Aires. Recuerdan ustedes que Pueyrredón y Ecor estaban aliados. Tal vez allí
hayan nacido los partidos históricos. Hay momentos diferentes que podemos partir de ese nacimiento. No el del año 1876, de carpintería, porque ya hacía tiempo que estaban los bancos realmente claros. Y pasa otra cosa. Se funda la logia de los caballeros occidentales. Es una logia no masónica, pese a que podía haber masones o liberales orgánicos allí, pero como la logia de Lautaro en Argentina, con la que tenía cierto parentesco, era una logia no masónica. Entonces, esos caballeros occidentales son los que van a armar, por ahí los nombres Rivera, los principales, el acuerdo con los primeros que ceden frente a la Córdoba. Los primeros antiartiguistas fueron los desertores primero y los caballeros occidentales. Entonces, Rivera se queja varias veces cómo tal y tal y tal van a reclamar la patria, para defender la patria, que fueron los primeros en entregar. En el año 20 pasan varias cosas. El 1 de febrero, Artigas, como jefe de la Confederación, obtiene el mayor triunfo de todos. Vence a los porteños en Cepeda. Pero el 22 de febrero es derrotado en la batalla de Tacuarembó, en la sangrienta batalla de Tacuarembó. Perdón, el 22 de enero. Hay alguien que sabe más que yo de Rivera, que está lo mismo ahí, que es Nelson de Lepiane. ¿Es el 22 de febrero o el 22 de enero? El 20 de enero, por ahí, ¿no? Tacuarembó. Entonces tenemos aún a un Artigas ganando como protector del pueblo libre y perdiendo su provincia. Este es un tema complejo, debió tal vez haber ido él a Buenos Aires. Lo cierto es que manda a su lugarteniente de Entre Ríos, el gobernador de Entre Ríos, quien enseguida es envuelto por los porteños, por el mismo Zarratea, por los chilenos Carreras que estaban en ese momento designados en Buenos Aires, y firma el Pacto del Pilar, cláusulas secretas antiartistas. Voy al primer tema polémico, Rivera y los portugueses. Rivera quedó el 14 de febrero, pasa Artigas, digamos, Entre Ríos, comandar la cosa, después es traicionado y termina entrando en Paraguay, derrotado sucesivamente por Ramírez y termina entrando a Paraguay en septiembre. Pero este punto es bien importante. Rivera tenía 400 o 500 hombres que quedaron, es rodeado en 3 árboles y empieza a negociar. Viene la gente del cabildo, los antiartistas, es decirle que era el momento de frenar la lucha. Y le escribe 4 cartas. Una a Artigas, otra al gobernador de Entre Ríos, que aún no era traidor, o si ya lo era, no lo sabía Rivera, el gobernador Estanilio López de Santa Fe y el gobernador Bustos de Córdoba. Y a todos les dice, no tiene sentido sacrificar a los pocos hombres que tengo. Preciso, a uno dice 1.500 hombres, a otro dice 2.000 hombres. Al amparo del Tratado de Guadalajara, que era el tratado que amparaba una buena parte del protectorado. Él no sabe que Artigas ya está en plena fuga y recibirá una posibilidad de sacar. Se conserva, sí, la carta que le envió a Ramírez y la carta que le envió a Bustos. Y en esas, las tengo acá, es clarísimo lo que hace.
tengo que transar, que los hombres mueran, pero empiezo ya a organizar la conspiración, preciso con 2.000 hombres, con 1.500 me alcanza para seguir la lucha y terminar derrotando a los portugueses. Cuando ocurre eso, Bento Manuel, un importante jefe portugués, lo rodea y está rodeado de problemas. Y entonces hay una condición que pone Rivera para la rendición, que es que los orientales permanezcan todos en una misma unidad de ejército, en los dragones orientales. O sea, que él va a tener siempre soldados orientales que le responden a él. Y acá empieza un tiempo al que Rivera se referirá muchas veces, un tiempo muy difícil, en que iba hablando con los patriotas y le iba diciendo va a ser la obra. Hay muchos testimonios de eso. Después hay muchos testimonios, acá he traído muchos. Si después tengo tiempo de leer algo, que es muy importante cómo escribía Rivera. Cómo decía, por ejemplo, esto de que tenía que entregar. Lo decía de un modo que era muy convincente. Y ahí Rivera descubre una cosa que va a ser central en su proyecto. Ha fracasado el proyecto artístico. La confederación de las provincias, me dicen que hable más fuerte. No, es culpa mía, señora, no tenga duda. Es un hombre que está a cargo de una provincia que en todos lados se ha recibido como el oriental, que se reconocen los orientales su identidad, que vive recorriendo el país y ha participado en un proyecto que fracasó. La Confederación Argentina Federal, la Confederación de Provincias Unidas Federal, con una capital no en Buenos Aires. Y encuentra muchos oficiales, de Río Grande, que son liberales. Algunos de ellos son masones. Hay el propio Lecor, el masón, y eso influye mucho en su concepción. Ahí nace el proyecto post-artiguista. Digamos, artiguista en su contenido, pero después de la derrota de Artigas, que es hacer lo que en la época se llamó el Uruguay Mayor. El Uruguay Mayor incluía el Estado de Río Grande, República, secesionados del Brasil. Incluía Entre Ríos, incluía ambas misiones. Las misiones, vamos a hablar de eso ahora, eran muy importantes. La población de las dos misiones, que eran una 50 años antes, 60 años antes, cuando los jesuitas, era superior, como ha probado Oscar Padrón Fabre, la población de las misiones, a la población de Buenos Aires, Concepción, Montevideo, la banda oriental, sumadas. El núcleo poblacional era guaraní. Las misiones fueron cortadas al medio, las 30 ciudades o villas misioneras, y unas quedaron en las misiones occidentales para el lado argentino y otras misiones orientales invadidas por los brasileños. El proyecto era Río Grande, las dos misiones, Entre Ríos, Uruguay, en Santa Fe y Córdoba. Es decir, el plano de eso da una patria del medio que hoy tendría un producto impresionante, lo que son las provincias
más rica de la Argentina, tal vez, y el Río Grande. El Río Grande es bastante más, porque son 3 Uruguay de habitantes, ¿no? Finalmente, en el año 1842, Rivera completará este sueño y se hará la quíntuple alianza. Bueno, Corrientes también, obviamente, ¿no? Y se dará la batalla contra Rosino. En la derrota de Arroyo Grande muere el proyecto federal post-artiguista, el proyecto riverista. Pero cuidado, hubo un proyecto que incluía el liberalismo y el republicanismo de Río Grande. Punto tal que en el año 1835, efectivamente Río Grande se separó de Brasil, se fundó la República Farroupilha y durante 10 años fue una república afuera de Brasil. Eso ya estaba latente en los años 20 y pocos. Eso es lo que encontró Rivera. Y Rivera le escribe durante la campaña contra los brasileños entre 25 y 28 varias veces a Lavalleja: hay que atender esto. He hablado con Bento González, Don Carlos fue el presidente de la República Farroupilha, el jefe de la cosa. Hay un diálogo arroyo por medio que recoge un historiador importante, Brito del Pino. Brito del Pino es el que hace la memoria de la campaña de Misiones. Brito del Pino recoge un diálogo con Bento González en que Rivera le dice: pero tantas cosas, ¿dónde está su liberalismo? En general, tantas veces lo hemos hablado. Hay muchas referencias al Uruguay mayor en toda la cuestión artiguista. Yo tengo que hablar una hora, ¿no? Porque recién estoy empezando y mi mujer me dice que llevo media hora. Estoy siendo controlado, de modo, yo quiero que sepan que no se alarmen, que estoy siendo controlado. El problema del riverismo es que forma una suerte de religión. Los que somos riveristas empezamos a entender en la vida de este hombre de una parte de la identidad nacional. Entonces, había riveristas rarísimos. Miguel Devoto una vez me contó que era muy riverista, era Luis Alberto Herrera. Y le decía a Luis Alberto Herrera cuando iba a vivir en la quinta: cuénteme algo nuevo sobre los frutos. Entonces, Miguel le contaba una vez que tenía que desfilar, por ejemplo, el Ejército Nacional en fecha patria frente a los embajadores, el Poder Ejecutivo, y el ejército lo que tenía él eran 300, 400 hombres, 500 tal vez. Pero lo que hacían era dar vueltas, se cambiaban el uniforme, seguían dando vueltas, y el hombre pasó como 3.000 hombres, lo pasó arriba. La patria se hizo a pedal. Cuando estemos medio solos en algún club y estemos medio rodeados de antiliberales, hay que acordarse de eso. Empezamos siendo poquitos. Ellos eran más al principio. Entonces, claro, el señor Herrera, su bisabuelo Luis de Herrera, estuvo en la campaña como uno de los secretarios de Rivera en las Misiones. Entonces, hay muchos testimonios, bienes rosas de parte de Lavalleja, hablar con Rivera. Rivera no quería que se lanzara, porque claro, Rivera estaba en la jugada federal y no le servía que se lanzara con el apoyo de Buenos Aires, tratando de frenar a Lavalleja. Viene Lescoq a hablar con Rivera. Lescoq le escribe a Lavalleja: apúrense porque Don Frutos se lanza con los brasileros. En la mitad del año 1822 hubo, digo porque hay algo que frecuentemente no se nombra, pasó a ser el comandante de dragones junto a Rivera, y resultaba como oficiales subalternos a él
Juan Antonio Lavalleja y Manuel Uribe. En el año 1822, como todos saben, se produce la independencia de Brasil. Brasil es un país poco afecto a la sangre, ¿no? La independencia consistió en que el rey, el emperador, se levantó del trono, dio 4 pasos y pegó con su cetro en el piso y dijo: somos independientes. Toaga y seguimos independientes. Pero se dividieron entre los portugueses y los americanos, los brasileños. Acá en Montevideo estaba el que mandaba a la costa, el que mandaba las fuerzas a la costa, que se pronunció por los portugueses, era portugués, y Lecor, que era brasilero. Y entonces se produjo una batalla. Rivera optó por el lado americano, Uribe y Lavalleja optaron por el lado europeo. La batalla de Casaballe fue ganada por Rivera y en consecuencia eso formaba parte de su estrategia. Los liberales con los que estaba conspirando eran brasileros, no portugueses, obviamente. Bueno, pero viene el año 25, está el episodio de Monzón, en que salen, de hecho, como cojetes. Y allí viene un hecho bien importante. Estaban así las cosas. La banda oriental reclamaba la capital tomada por los brasileños. La Argentina, que mucho no ayudaba. Rivera gana a fin de septiembre, el 24, ¿no? Este es otro que sabe, pero el 24 de septiembre gana la batalla de Rincones, se mete a robar la cabellada y de modo muy hábil e inteligente derrota. Hay un tendal de muertos por hambre y derrota a los brasileños, devuelve los prisioneros y los heridos de inmediato, siguiendo su práctica de toda la vida. Se prepara Salamí, que será el 12 de octubre, y en ese momento no reconoce Buenos Aires como Argentina, que los señores proclamados argentinos el 25 de agosto anterior. Y ahí viene todo un tema que dura 3 años de parálisis. Somos argentinos, estamos en guerra con Brasil, pero los argentinos no hacen una cosa decisiva. Se da la batalla de Ituzaingó en el año 827, que para nosotros es una victoria, pero para los brasileños, que ya paso del Rosario, es un empate, porque en realidad cuando los brasileños vieron que la cosa era medio complicada, se retiraron, prácticamente muy pocas bajas. O sea que el ejército quedó bastante entero y la situación estaba paralizada. Y eso era muy peligroso, porque ¿para dónde iba la nación? ¿Para dónde iba este país? Estaba en esto. Rivera empieza a tener problemas con Buenos Aires fuertes, porque Buenos Aires primero disuelve los dragones. Es decir, el ejército uruguayo pasa a ser 100 para allá, 100 para allá, y los dragones le decían: pero no podemos ir, no podemos ir. Entonces se quejan, se va a Buenos Aires, se retiraron, y finalmente Lavalleja logra que se nombre a Rivera conspirador, y sale un decreto supremo que lo designa traidor. Y él empieza a dar vueltas y hace, conocedor de la situación y de la importancia de su proyecto, hace una cosa que cambia todo el escenario. Invade con pocos hombres, algunos cientos, invade las misiones. Pero invade las misiones con varias cosas que son un estallido. Primero, la República. Venimos a liberarlo del emperador. Segundo, venimos a reunificar las misiones, los 30 pueblos.
y se le plegan enseguida, le lleva 20 días tomar las misiones. Entonces están los testimonios brasileños, están los testimonios de Rivera. Rivera le escribe a Dorrego, a quien mata poco después. Con muy poca cosa llego a Porto Alegre y en un año llego a San Pablo y terminamos de hacer república de este continente. Del lado, hay testimonio del lado brasileño, el gobernador Maciel dice: Don Frutos ha arrasado con todo, Don Frutos quiere llegar a Porto Alegre. El informe británico de Río de Janeiro le dice al ministro: Rivera quiere llegar a San Pablo. Y el diario más importante de Porto Alegre dice: estamos en presencia de un segundo Artigas, que era una cosa muy fuerte porque le temían mucho a Artigas. Entonces, el Brasil de golpe, que venía tranquilo, encuentra que esta provincia quietita no era quietita, era la amenaza republicana que se podía extender como fuego con pólvora. Y a su vez, los argentinos, que no querían tener problemas con Brasil, como ha pasado muchas veces, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenían este asunto. Y allí se negocia la constitución de un Estado autónomo. Pero se negocia porque había que entregar las misiones, porque Brasil tenía miedo al verbo republicano. Entonces Rivera de entrada se niega y escribe que no. A esa altura, La Valleja terminó poniendo su espada al servicio del Partido Colorado y diciendo: es el partido al que siempre debe servir. Pero digamos que era un hombre, es avenida, pero digamos que era un hombre con ciertas, ¿cómo puedo decir?, limitaciones. Él fue preso. ¿Se acuerdan que el único que quedaba Rivera porque Bolivia había desertado y estaban presos el amigo de La Valleja, que lo que pasó con La Valleja es que él iba con 2 y de golpe encontró una partida de 15 brasileños y dijo: vamos arriba, vamos a darle. Y por supuesto terminó preso, ¿no? Terminó la ira de las cobras. Hay algunas discusiones sobre la relación entre Rivera y La Valleja. Varias veces Rivera le dijo: no sea trompeta, compadre, vamos a arreglar esto. Y y La Valleja era medio difícil eso. La Valleja estaba con Zombie en la idea de hacer un paisito. Le importaba nada si el límite era el Guarey, el límite era el Queguay, el que fuera. Y Rivera decía: pero no, tiene que ser el Ibicuí, y nos quedamos con las misiones. ¿Cómo vamos a entregar esto? ¿Qué hacemos con esta gente? La identidad guaraní es un tema muy importante para el Uruguay. Los charrúas eran muy pocos, muy recientes, hacía 100 y poco de años que estaban acá, cuando vino el descubrimiento. Eran gente de Ríos y de la provincia de Buenos Aires. Era gente que estaba en la edad de penal, ¿no? Lo describe Félix de Azara. Era gente muy rudimentaria, olían a 100 metros, tenían por costumbre expulgarse. Estoy dando la descripción que hace Félix de Azara, que era un científico. Y se dedicaban en el siglo XVIII a cazar indios y vendérselo a Buenos Aires y a los bandeirantes. Eran esclavistas. Cazaban muchos quenoas. Esto está bien descrito en el libro de Braco, de Diego
Graco Genoa. Hasta que un día los Genoa que hacían y los Boares, para no ser presos por los 45, para no ser presos por los charrúas, disparaban para las misiones, bajo la protección guaraní. Hasta que un día los guaraníes dijeron esto tiene que terminar. Entonces se dio a orilla del Jin, en 1701, ¿no? Una batalla cuya parte está en Sevilla, en el Archivo de Indias, por el cual muere del lado guaraní 3 y del lado charrúa 1200. Obviamente fue una masacre, ¿no? Obviamente los jesuitas dijeron vamos a terminar con esto. Quedó un grupo de entre 400 y 500 charrúas, que fue lo que había cuando la independencia. Pero en Uruguay era una cifra muy superior, y depende de estimaciones, de 5 o 6 mil guaraníes. O sea que en nuestra ascendencia indígena, que no es mucha pero es, lo que hay guaraníes. Es lo que pasó ahora cuando mandaron a hacer el ADN del charrúa que está en el Museo del Hombre, en París, y dio que no era charrúa, que era guaraní. Entonces, me fui de TEA porque no estaba todavía en los indios, estaba en las misiones. En los 171 la misión es de 28. Voy a terminar con la misión. Rivera hace una jugada político-militar tendiente a consolidar su proyecto en el corazón guaraní. Y de golpe le viene la jugada de La Valleja con Consombe, que es una jugada menor en cierto sentido. Y él al final acepta retroceder del Ibicuí. Pero en Artigas se para, como venía con mucha gente guaraní, en Artigas funda lo que es Villa Unión, entonces Santa Rosa. Hay un seguimiento de lo que pasó con esos indígenas, porque pues, alguno de ellos, unas 200 familias o algo así, se instaló en San Borja, en Durazno, y eso fue lo que luego fue desapareciendo. Pero hay que ver las misiones no solo porque cristalizaron nuestra autonomía, sino hay que verlas en la lógica republicana continental que se planteaba Rivera, y hay que verlo además en la lógica del proyecto riverista, que incluía, como decía en la Constitución del año 13, la confederación sin capital por Buenos Aires, sin Buenos Aires por capital. Entonces, hay una carta muy linda de Rivera cuando está perseguido, antes de hacer las misiones, en que escribe y dice, bueno, ¿qué haré yo? Rivera escribía muy bien. La letra imposible. Él pedía perdón por la letra. La lengua era una suerte de portuñol y logra la combinación de palabras de las más trascendentes que ha dado a luz este suelo. Ustedes saben, o algunos de ustedes, yo no soy profesor de historia, soy profesor de letras. Cuando leo a Rivera, sus expresiones, algún día se condensará eso y se verá la capacidad que tenía Rivera de hacer figuras, expresiones de un valor literario propio de una inteligencia superior. Yo traje unas cuantas cosas que no traté de poner, pero lo tenemos al hombre, a ver si me duda, que con 400 hombres aguantó. La fecha de nacimiento del Partido Colorado
si no fue en el año 17, fue en el año 20. Los que nos quedamos a la intemperie y empezamos a surgir y armar el país. Esos somos también ahora. Somos la única posibilidad de ordenar este país desmanejado. Como fuimos los únicos que en el año 80 fuimos capaces de armar el país. En el medio de las críticas, en el medio de los propios permanentes que nos tiran, somos quienes hemos tejido esta nación. Y cuando empezó Rivera, estaba rodeado con 400 hombres y no tenía más que un sueño frente a 12.000 brasileños que habían invadido. Entonces, luego arma la del 28, que nos hace nación. Se la reducen, se la rebajan, pero quedamos lo que quedamos. Por eso digo, si Artigas hizo la nación, Rivera hizo el Estado, como vale la República. Viene la elección del primer presidente, la Constitución, hay todo un debate, ¿no? Los blancos siempre han hecho de su fecha el 25 de agosto. Para nosotros no es una fecha importante, es una fecha ni siquiera independentista. Nos independizamos de unos para adherirnos a otros. Rivera decía, dos leones, dos serpientes nos rodean. Tenemos que combatir con ambas. Para los colorados, históricamente, el tema es el 18 de julio. El 18 de julio es la fecha republicana. Ahí nos dimos las normas propias de una república, de la Constitución. Se hace la Constitución, se elige presidente, se presenta Rivera y Artigas, no recuerdo bien la diferencia, pero algo así como 25 a 5 o una cosa así. Elección indirecta, la Nacional tuvo muy poquitos votos y es elegido Rivera. Y ahí viene el gobierno de Rivera, de cual yo quiero enseñar dos cosas. Uno el tema de los indígenas y otro el tema de la tierra. En los indígenas, es así, están en varias cartas de Rivera, muy bien explicado, no lo leí, que no lo quiere leer. Ahora voy a explicar mi impresión de por qué no se quiere leer. Durante el año 30, los charrúas que quedaban, que eran menos de 500, en alianza con mucho contrabandista que había por Paysandú, por Salto, invadían estancias, se mataban gente y se llevaban los bienes y se los vendían a los contrabandistas. En sus expresiones Rivera es muy crítico de esos contrabandistas, obviamente, que lucraban con esta gente que era muy primitiva. Y entonces Rivera le escribe, por ejemplo, a su senador más amigo, Julián de Gregorio Espinosa. Le escribe el 30 de marzo. Voy a dar la batalla antes de 12 días. La dio el 11, ¿no? Voy a hacer lo posible porque no corra sangre. Mi política no es la política de exterminio de los virreyes. Voy a tratar de conservar, y emplea una expresión que hablaba de literatura. Voy a tratar de conservar su holindez preciosa. Y el único modo de conservar su holindez preciosa es engañarlos, traerlos un diálogo, conversarlos, rodearlos y aprisionarlos. Que en eso consistió ser sin poderes. Por supuesto que fue un engaño. O los engañaban o los mataban. Pero ¿qué pasó? Uno de los
Los charrúas nunca constituyeron una tribu unida. Eran 15 por allá, 20 por allá, eran pequeños clanes. Uno de estos se insurreccionó, o sea que se agarraron 400 prisioneros, se dictó una ley de mentira que existe en América Latina, por la cual se les daban los charrúas a familias que se comprometían en 6 años a alfabetizarlos y hacerlos ciudadanos. En toda América Latina nadie pensó en el siglo pasado, no en la década del 30, en el siglo pasado entero en hacerlos ciudadanos. Lo único que estaba claro en América Latina, y le ha recorrido todo, eran hacerlos esclavos. Cosa que no, idea que no ha muerto en el año 2011. Entonces, Rivera quería agarrarlos pacíficamente sin bajas y hacerlos ciudadanos mediante la entrega de las familias más adineradas. Ese era el proyecto. Y se lo hizo, solo que una de los clanes estos no cayó en la jugada y hubo un enfrentamiento donde murieron 40 personas, 28 indígenas y 12 del Ejército Nacional. Entre ellos, el hijo del primer ministro, el hijo de Lucas Oves, Maximiliano Oves, que tenía 18 años, que fue a una operación que se pensaba con un carácter y terminó con otro. Por supuesto, recibió, el primero que había dado la orden, cuando era gobernador, y en el año 29, y era comandante del interior de armas, o algo parecido del ejército, Rivera, le da la orden, la Ballesta Rivera, que ataque a los charrúas. Y Rivera no hace caso. La primera representación que recibe después de así puede ser de Oribe, que era su ministro de guerra. Entonces, es decir, no hubo disenso sobre la operación. El disenso sobre la operación es algo que surge por los años 47 al 48. Rivera está exiliado y se entera que han publicado algo diciendo que él mató a los indígenas y contesta desde el exilio. Todo esto está bien registrado en un libro de Ana. Entonces, ¿qué pasa? 1960. Queríamos ser el hombre nuevo. No nos servía tener un salario real 5 veces el actual, ¿no? Que eso es lo que se ganaba. El trabajo promedio compraba 5 veces lo que se compraba hoy. No nos servía tener la democracia. No nos servía tener derechos. Había que instalar el hombre nuevo, el marxismo, América Latina, teníamos que ser latinoamericanos y precisábamos, éramos el vergonzoso único país que no tenía genocidio. No teníamos genocidio porque no teníamos sirio, para empezar. Teníamos 400 charrúes y los guaraníes estaban alfabetizados, cristianizados, no eran una población insurrecta, por el contrario. Entonces, había muchos guaraníes. ¿Por qué? Porque en 1767, es decir, 40 a 50 años antes de esto, los gobiernos liberales, básicamente Carlos III en España, un liberalismo medio raro, pero el francés, habían resuelto echar de sus países a la Compañía de Jesús. Porque la Compañía de Jesús era el ala más conservadora de la Iglesia. Nosotros ahora, como en la época de Ruspe, cuando la agarró un bajo a la Compañía de Jesús, se convirtió en la teología de la liberación, pero no era eso, era lo contrario. Ocupaba el lugar que hoy ocupa la Pudeira, para decirlo como. Eso fue durante 400 años. Entonces los echaron de América Latina. El tema no es sencillo porque
había un proyecto, el que explicaba muy bien esto de Tocho Metón, había un proyecto jesuita sobre América Latina, que fuese un solo país, digamos, el tema de las misiones se metió en un lugar muy poblado, donde había muchos indígenas, porque el tema era expandirse a partir de ahí. La importancia del cristianismo es hasta hoy muy fuerte, el catolicismo en América Latina. Yo trabajaba allí, digamos, en un uruguayo tenía que aprender antes de salir, porque la vida política, la vida social está manejada en buena parte por la Iglesia. El proyecto jesuita era ser, así como hay en Estados Unidos protestantes, algunos Estados Unidos del Sur católicos. Ese era un poco el tema. Bueno, los echan y entonces los encomenderos, los explotadores, entre comillas, empresarios paraguayos empezaron de vuelta a esclavizar guaraníes, y los guaraníes que pudieron huyeron hacia el sur. O sea que acá teníamos muchos guaraníes, más que lo normal, y otra cosa por eso. Entonces, se precisaba un genocidio, entonces se armó todo este discurso, que todos los liberales fueron una gente muy horrible, y el pueblo charrúa, que he visto ahora se lo definen como que eran socialistas. Ojo, la Biblioteca Nacional sacó un libro de este grueso el año pasado con esa tesis, ¿no? La Biblioteca Nacional de doctores Pizarro. Después de los revisionistas históricos, que eran gente con la que uno extremo, pero que había leído, Luis Sabadí, por ejemplo, gente que pensaba de otro modo, ¿no? Pero estamos ahora en el neo-revisionismo, que es un revisionismo que no pasó por la academia, no leyó nada, y dice cualquier cosa, son inimputables. Y el Estado, le da la razón y saca un libro así. Señor Pizarro, nosotros teniendo esto, parece que nosotros irrumpimos contra el socialismo y matamos a todos. Hay algo intelectual más importante que también aquí en eso. Entonces, ahí está el tema indígena real. En la batalla entre proyectos intelectuales se hizo un mito que era necesario, que era funcional al modelo del año 60, al modelo totalitario de los años 60. Es decir, a ver, voy a ser un poco más claro. El siglo XX tuvo muchos totalitarismos. Estuvo el totalitarismo nazi, que es un totalitarismo con muy mala prensa, porque mató como 20 millones de personas. Después hubo el totalitarismo más homicida de la historia del planeta. Se llamó el comunismo. Mató 100 millones de personas. Es Hitler plus, diría el software, Hitler más 5. Entonces, esa teoría decía algunas cosas. Una cosa es que los Estados Unidos tienen culpa de todo. Para los republicanos, los Estados Unidos es la primera república de América, del mundo, ¿no? Un momentito, vamos por orden, ¿no? Es la primera república, y es la única república que hace 200 años que nunca fue quebrada. Ojo, tiene muchos errores, pero el tema de libertades, bueno, se enoja cuando es un rascacielos, sí, pasan cosas horribles, bueno, pero si no se es un rascacielos, de vuelta no se enoja tanto, ¿no? Ahora, vuelvo 2 hilos acá. Cada escuela política genera sus propios hincapiés, énfasis, matices. ¿Uno de 4? Voy a terminar. Sus matices. Y la
dominó la cultura uruguaya por 50 años, precisaba metepatrias y precisaba genocidio. Y lo controló. Y entonces la girada, de la expresión, va y pinta bajo de Rivera genocidio. No está enterada de qué se trata. Entonces, esto es bien interesante. ¿Qué es el totalitarismo desde el punto de vista cultural? Primero es que el otro no existe, el otro no es persona, el otro no puede tener nunca la razón, el otro no puede saber nada. La negación del otro. Yo tengo toda la verdad, y la prueba de que tengo la verdad es que el otro tiene toda la mentira. Yo tengo toda la bondad, y la prueba de que tengo toda la bondad es que el otro toda la maldad. Y además, resulta inverosímil que un, comillas, malo tenga su teoría y crea que es bueno. Es una cosa nosotros en realidad somos gente mala que sabemos que somos malos y queremos engañar a la gente diciendo que somos buenos. Él ha planteado un poco curiosamente la antítesis del pensamiento liberal que reconoce en el otro la existencia del otro. Hay otra opinión legítima, tan legítima como la mía, y del intercambio de ellas va a surgir simple. Don Pepe, cuando eligieron en la letra del himno el partido llegar hasta las cumbres, corrigió, dijo de esas cumbres ver otras cumbres. Hay una dialéctica, y dijo progreso es pasar de un estado dado a un estado mejor. Nada de tecnología, nada de tengo paraísos acá de ofrecerte. Entrégame tu personalidad a cambio del paraíso que te doy. Eso no se parece, no es muy diferente a estos señores que ponen bombas porque están seguros que poniendo la bomba van a vivir el resto de su vida más allá en un oasis con 72 vírgenes. Si yo creyera eso y no tuviera mi esposa, te diría lo que pienso. Si yo estuviera convencido que de acá paso ininterno al oasis de golpe, bueno, eso es lo que de algún modo se hace. Entonces, con el tiempo, ese discurso dominante nos fue convirtiendo en lo que quería. Hoy tenemos buena parte de las tragedias de América Latina. Bueno, después las tenemos. Triunfaron. Se cayó el muro, no hay ninguna revisión, la política económica es más a la derecha que el momento más derechoso, nuestro ministro más derechoso, pero el socialismo es infinito. Entonces, Rivera tuvo una conducta humanitaria y avanzada hacia los indígenas. Tuvo con respecto a los brasileños, los portugueses, que vivir y manejar el momento más difícil de la historia de la nación. Y su éxito es la razón por la cual siempre está nación. Después tuvo una gran derrota que armó la contundencia y perdió la batalla de Arroyo Grande. Y Rosas ganó y demoraron 10 años en sacarlo. Cuando hubo que enfrentar ese tema, se pierde Arroyo Grande el 6 de diciembre del 42 y el 2 meses después, el 6 de febrero, se establece el sitio de 43 que duraría hasta el 52, 9 años de sitio. Entonces, Rivera establece una línea diferente a la de los doctores colorados de Montevideo. Con su lugarteniente más importante, con Venancio Flores, establece una línea de comunicación con Oribe para arreglar el problema entre oriental. La paz entre orientales, esa era su fórmula. No era la fórmula de los colorados como Manuel Reyes, como Joaquín Suárez, como don Lorenzo Valle, que no era un intelectual,
pero era un militar al servicio digamos, no el servicio, en coincidencia con los doctores, y Rivera pierde de muerte, a la segunda de muerte que pierde en el año 46, y es exiliado. Teníamos un embajador en Brasil con mucha ascendencia, Andrés Lamas, muy enfrentado a Rivera, y logra que Rivera esté preso más de 2 años de esos años. Cuando vienen justamente por uno de esos doctores que lo había atacado, viene la reivindicación de Rivera por el profesor Pacheco Llove, cuya foto está en la antesala de la Secretaría. Se arma el triunvirato y es camino a Montevideo que muere. Sus soldados, que lo veneraban, trajeron su cuerpo, como usaba entonces, en un tanque con alcohol, y al llegar a Montevideo brindaron en parte de Fermín Ferrey de Artigas, que es el médico, decía que murió de un corazón grande a causa de la muerte. Yo no he dicho ni la quinta parte de lo que me voy a decir, y no he dicho la parte más interesante, que es la verdad de Rivera. Rivera, todas esas cosas que yo he dicho las explica con total claridad, explica que va a ser reconocido, se explica por qué está haciendo lo que está haciendo con los portugueses, explica el proyecto del Uruguay Mayor, explica todo está explicado. La construcción del proyecto de Rivera está verbalizada, está explícita. Entonces, básicamente he recorrido los principales puntos que me interesaba recorrer. La crítica a Rivera sobre su relación con los portugueses, la crítica a Rivera sobre el tema de los indígenas, y poner en valor el hombre que empezó siendo un oficial joven de 20 años, 19 años, y que se permaneció fiel siempre. Cuando llega al poder en el año 39, llega al poder en el año 38, ¿qué ocurre? Me escuché en el 37, pero es electo presidente en el 38, por segunda vez. ¿Qué ocurre? El año siguiente muere Francia en Paraguay. Lo primero que hace Carlos Antonio López, por temor a Artigas, es lo prisiona durante 6 meses. Pero Artigas era un hombre que ya tenía 77 años, era un hombre muy mayor. Y Carlos Antonio López lo empieza a tratar mejor y lo lleva a vivir al lado de la casa presidencial en Asunción, digamos en una casa que era como de servicios, pero que estaba cerca. Y ahí vive sus últimos 10 años. Cuando llega López, Rivera presidente, le escribe una carta muy tierna a Artigas. Rivera se hizo cargo de 2 de los 3 hijos de Artigas. De José María Artigas, que llegó a coronel del ejército, que en esa carta dice me ha acompañado siempre José María. José María tuvo, en el momento que nosotros nos aliamos a Buenos Aires, si lo arrancamos nosotros con Sarandí, cuando nos aliamos a Buenos Aires realmente se desafectó el ejército y se metió en el Montevideo portugués. José María Artigas no quería Buenos Aires, cualquier cosa. El otro hijo tuvo 2 hijos más,
Este hijo con Villagrán. Nosotros dos hijos con Melchor Cuenca. Melchor Cuenca tiene a Santiago, que tenía 3 o 4 años cuando Artigas se va, y a María, que tenía 1 año cuando Artigas se va. Santiago fue educado por Rivera. En uno de estos partes, escribe a la mujer que pasó en la batalla, le dice: nuestro hijo Santiago salió bien. Le daba trato de hijo. Y Bernardina fue a ver, en cuanto se fue a Artigas, a Melchor Cuenca y le pidió. Usted sabe que Bernardina no podía tener hijos, tuvo uno solo que murió enseguida, vivió pocos meses. Le pidió a María, porque Melchor Cuenca estaba muy mal económicamente. Y Melchor Cuenca le dio a Santiago y le dijo: me quedo por María. Santiago también sirvió a la defensa de Montevideo, también terminó coronel y terminó porque cuando la invasión del año, cuando los blancos en el año 61 tomaron Salto, estaba en Salto, pasó a Concordia y terminó siendo jefe de la unidad armada de Concordia y murió en el año 61, también joven porque había nacido en el año 26. Entonces, el artiguismo, después le mandó al hijo y después hubo un decreto oficial del presidente Rivera en el 91 con su ministro Enrique Martínez, donde declaran que si Artigas vuelve tiene que recibir todos los honores y todos los gastos y todo lo que corresponde al patriarca. Entonces, poner Artigas contra Rivera es un absurdo que parte de la base de la apropiación de Artigas que hace el antiliberalismo y naturalmente tiene que pelearlo con el liberal que es Rivera. Pero es un tema de ingeniería mitológica, no es verdad. Entonces, no quiero terminar como Herrera, que decía: cuénteme algo de Rivera, porque no voy a extender más el tiempo necesario. Creo que hemos terminado con el tiempo, así que les agradezco mucho.